Buenas noches a todos en esta nueva sesión, en este nuevo encuentro de esta serie de conversatorios que hemos tenido alrededor del tema de la vigencia del pensamiento junguiano y cómo, bueno, cómo Jung y sus ideas y sus aportes definitivamente están vinculados con la cotidianidad, están vinculados con los aspectos clínicos, con el trabajo y, bueno, con la forma que tenemos incluso de relacionarnos. Bueno, para mí es un enorme placer tener como invitada de hoy, como acompañante de hoy, a Karen Fleischer. A Karen la conocen ya, ha participado en varios conversatorios previos con nosotros. Analista junguiana, miembro fundadora de la Sociedad Uruguaya Argentina, una colega activa en muchos temas, en temas de formación, en temas de difusión, y muy querida, muy cercana. Realmente yo la siento muy, muy cercana. Quería aprovechar para recordar a una querida colega de la misma sociedad uruguayo-argentina, una analista junguiana argentina, Ana Parrilla, que desafortunadamente, bueno, no murió en esta última semana y realmente, bueno, una persona, por supuesto, muy cercana al grupo de Argentina, pero yo diría muy querida por todo todo el colegaje de analistas junguianos latinoamericanos. Entonces, bueno, Karen, bienvenida. Sé que estás en este proceso, que sé que no ha sido fácil, que ha sido doloroso, pero bueno, muy bienvenida y gracias por aceptar la invitación, bueno, estando en estas circunstancias, ¿no? Y bueno, conocen a Felipe Arango, psicoterapeuta de orientación junguiana también, que como siempre nos va a servir como este puente entre ustedes como audiencia y nosotros. Que bueno, por esas sincronicidades de la vida también está activado emocionalmente. Total, es que, bueno, aquí estamos tres mochos rascándonos, entonces vamos a ver qué sale de esto. Pero que, Bueno, Karen, muy bienvenida al encuentro. gracias Eduardo. Bueno, como siempre para mí es la verdad un placer estar compartiendo con ustedes y ya te lo dije un montón de veces que me siento como de la familia eh, en estos espacios. Y bueno, interesante que estemos todos un poco como atravesados por la emoción, eh, justo hoy que vamos a tocar un poco el tema del cuerpo también. Parece como algo sincrónico. Eh, en relación a eso, me parece también para mí era importante traerla, ¿no? A Ana, creo que poder hacerlo en honor a ella también, eh, sentir que estoy habitando, la verdad, mucha tristeza en este momento. A los 2 días que falleció Ana, me entero que falleció otra mujer muy querida para mí, que está ligada al campo de la expresión corporal en Argentina. Y bueno, y todo esto me hizo pensar un poco en cómo toda la situación que estamos viviendo ya desde el año pasado nos trae muy a flor de piel esta vivencia de vulnerabilidad también, como la vulnerabilidad en el cuerpo, ¿no? La vulnerabilidad encarnada, más encarnada, y me llevaba a preguntarme, bueno, cómo alojamos, cómo le hacemos espacio a esta vulnerabilidad que hoy es imposible que no nos atraviese, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo. Y preguntarnos, ¿no? Si le hacemos lugar, hacerla consciente, porque también me pregunto qué pasa cuando no le hacemos lugar, cuando el miedo que tal vez hay por debajo queda en el inconsciente y bueno, y desde ahí quizás surgen otros modos de compensarlo que, que quizás se nos vuelven destructivos también, ¿no? Hacia nosotros mismos y hacia los demás. Entonces, bueno, en principio hacerle espacio como a esta pregunta, ¿qué espacio le hacemos
a esta vulnerabilidad que hoy nos atraviesa tanto y nos toca, nos llega inevitablemente por distintos lugares. Y bueno, dejarla por ahí después, a lo largo del conversatorio algo va pasando que se hila con esto, ¿no? Yo para seguir quería retomar un poco el título, el tema que estuvimos como entramando juntos en relación a esto del cuerpo como vía de conexión al self, que me gusta mucho, y que a mí inicialmente me llevó a pensar en cómo era cómo es esta relación cuerpo-self en el inicio de la vida. Cuando el bebé nace, o la bebé nace, sabemos, ¿no?, desde la psicología junguiana, que hay una instancia psíquica que es previa al yo, que Jung denominó self, ¿no?, que es esta totalidad de la psique, que es esta matriz originaria, desde donde después el yo va a ir constituyéndose, desde donde el yo emerge. Y es interesante porque así como desde el psicoanálisis Freud habló de un yo corporal, ¿no?, él decía que en el inicio el yo era un yo corporal, podemos pensar que desde la psicología analítica el self es un self inicialmente corporal. Hay ciertos analistas junguianos que los que se dedicaron a estudiar desde esta perspectiva el desarrollo, bueno, uno de ellos, Michael Fordham, Neumann también, van a hablar de que el self inicialmente, en estos inicios de la vida, se experimenta bajo dos vías. Una es el otro, sería la madre o la figura maternante, y la otra es el cuerpo. Son las dos vías en las que el bebé experimenta inicialmente el self. Entonces, esto me parece importante porque sería como que ese primer self es un self corporal. Y también, también esto nos lleva a que hoy en día, desde hace unas décadas en realidad, desde las neurociencias, hay dos autores justamente que están, como que el self siempre se remitía más a este lugar como a este asiento de la conciencia, ¿no?, desde estos campos, al asiento de la conciencia ligado más a las funciones cognitivas. Y ellos van a hablar ahora de una conciencia anterior, que es como esta conciencia más ligada a lo somatoafectiva, la conciencia corporal, y van a hablar de un proto-self. Damasio habla de un proto-self, y Jack Panksepp habló de un self nuclear, para dar cuenta de estos procesos, pero donde van a decir que ahí ya hay conciencia. Me parecía como muy interesante estos paralelismos, porque ya desde lo junguiano esto está contemplado. Entonces, bueno, volviendo a esto del desarrollo, podemos decir que desde esta totalidad inicial, desde este self, el yo va a ir emergiendo y se va a ir diferenciando, se va a ir constituyendo ese complejo del yo, complejo del ego, y se va a ir diferenciando hasta llegar quizás a un momento de máxima diferenciación. En todo este recorrido es donde el yo va a ir identificándose con algunas funciones, con valores, creencias, etcétera, etcétera. Esto es un poco lo que desarrolló Irací, ¿no?, en el conversatorio, cuando habló de que cuando esas identificaciones nos llevan a que se arme ese currículum vitae, como puso ella, y todo con lo cual no se identifica y va quedando atrás, queda en la cola, como le decía ella, o sea, queda en sombra. Y entonces va a llegar un momento en donde en esa diferenciación el ego necesita dar la vuelta y volver a mirar al self y volver a buscar un modo de reconectarse con ese self, pero de manera consciente. Ella también nombraba, ¿no?, porque el self necesita de ese ego para realizarse conscientemente, que es lo que entendemos desde lo junguiano por individuación, ¿no?, esa realización consciente del self a través de ese complejo del yo. Pero bueno, en algún momento entonces el yo necesita dar la vuelta y hacer una relación consciente, un diálogo consciente con el self, y
bueno, Jung en determinados momentos plantea, ¿no? Como que hay distintas vías, y él, para ese vínculo con el self o con lo inconsciente, uno es los complejos, o habla de los sueños, y aquí podríamos incluir que así como el cuerpo en el inicio de la vida fue como ese asiento del self, el cuerpo después también se vuelve como una posible vía de conexión consciente con el self. Ujú. Yo te Como oigo, fíjate. paradójicamente ambas. Sí. Yo te oigo y lo que me viene uno es la paradoja que estás con la que cierras y la otra la complejidad, ¿no? Yo creo que hay algo que yo te he oído muchas veces que yo creo que es muy importante no perderlo de vista, que es tratar de hacer el ejercicio de no vernos como una dualidad o como como un elemento triple, ¿no? Que es esta concepción muy antigua ya de San Agustín del cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Y cómo en un momento determinado, cómo poder ubicarnos como una unidad, o sea, hacer el ejercicio, si se puede hablar de ejercicio, de vernos como una unidad. Y yo te oigo y es como partimos de una unidad que le cuesta nombrarse, que le cuesta experimentarse, autorreferenciarse. Uno, porque tenemos como elementos para poder hacerlo como todavía muy pobres, ¿no? Muy pobres en el sentido de no hay lenguaje con el cual nombrar, no hay una memoria con el cual como tener, pero a la medida que se va desarrollando ese sistema neurológico también empezamos como a poder nombrar eso. Pero desde muy temprano, entonces lo que dices tú, empieza a aparecer como las diferentes disociaciones, ¿no? Es como, bueno, yo me vivo yo, si pudiéramos nombrarlo de esa manera, pero algunas veces esa presencia de la madre o del padre se hace tan importante que ese yo se pierde, ¿no? Es como si se mueve esa primera experiencia de unidad, no logra sostenerse. Y en la medida que nos vamos disociando, en complacer a mamá, complacer a papá, complacer bueno, a todo ese colectivo que representa al otro, empezamos a construir esa personalidad con la cual yo siento que me premian, empezamos a rechazar esos aspectos que yo siento que me castigan. Entonces podemos ver cómo esa unidad se va como transformando en pedazos, ¿no? Y cómo la conciencia de alguna manera queda atrapada en un algo con el cual nosotros decimos, eso soy yo. Pero yo creo que el gran reto y quizás lo más complejo es como poder retornar como a esa conciencia que lo incluye todo. O sea, esa conciencia donde no es el cuerpo lo que yo siento, sino de alguna manera el cuerpo forma parte de esa unidad. Sí. Y necesitamos, ¿no?, de ese proceso de diferenciación para después reconocer que en realidad somos mucho más que ese yo. ¿Sabes que cuando te escuchaba recién me acordé, esto me había olvidado, pero me acordé que cuando yo tenía, creo que 20 años, algo así, entre los 20 y los 22, pues yo a los 22 después me fui de viaje, y hubo una vez que estaba viajando en colectivo y me vino espontáneamente un monólogo. Y en ese monólogo la pregunta que me venía era ¿quién soy? Pero me doy cuenta que era muy junguiano, me parece, lo que escribí en ese momento, sin saber en ese momento nada de esto. Porque me agarró como, me venía una urgencia interna. Entonces yo me preguntaba, ¿quién soy? ¿Soy esto? ¿Soy esta profesión que elegí? ¿Soy la hija de? ¿Soy la hermana de tal?
me iba como diciendo todas las cosas que me iban definiendo, ¿no? Y después seguía, y llegaba como hasta el mundo animal, ¿no? Me iba, todas las respuestas que me iban viniendo, después llegaba al mundo animal, después llegaba a la tierra, llegaba, y como una sensación de ir hacia un fondo que no sabía, no sabía qué era. Es interesante porque esto a mí después me vuelve, ahora que lo que me doy cuenta que esa vivencia después me vuelve cuando estoy en Estados Unidos estudiando y me estoy formando en movimiento auténtico. Esa necesidad de llegar a ese fondo y tomar contacto con esa totalidad. Creo que es un poco lo que ahora estamos hablando, ¿no? Esa conexión entre el ego y el self a través del cuerpo. Pero bueno, esto me vino a la memoria ahora, escuchando. Y yo te oigo y me parece increíble cómo hay hace poco leía a un autor, a Eira Progoff, por cierto, que hablando de los planteamientos de él de los ejercicios de meditación. Y él decía que si en algún momento desaparecieran todos los libros sagrados, eventualmente el hombre iba a volver a escribirlos, porque hay una gran verdad a la cual se le llega de diferentes maneras. Y lo comento porque yo te oigo y eso, bueno, no sé qué tanto lo conozco, está familiarizada, pero esos son ejercicios que están planteados en meditación zen, y meditación como un poco enfocada al desapego, ¿no? Es como, bueno, es como un poco por reducción al absurdo, por darle un nombre, o sea, es como, bueno, es que yo soy mi nombre, no, yo no soy mi nombre, yo soy el hijo de mis padres, no, yo no soy el hijo de mis padres. Y hay un poco donde uno se va aproximando a una experiencia que es muy profunda y es muy extraña, porque hay una cierta aproximación a ese algo que se es, pero que no está en un plano, ¿no? Y que no está relacionado con algo en particular, sino es la experiencia de ese algo que se es, de ese soy, ¿no? Que es muy, muy, muy extraño y que es muy, sí, que es muy, muy profundo y que de alguna manera está inscrito dentro de lo que tú comentabas de ese eje ego-self que Jung nos trae y que después Edinger también amplifica mucho más. Y que creo que contiene como esa experiencia, porque nosotros podemos hablar de self y así, parece fácil, pero realmente tener la vivencia y entrar en contacto con eso es una vivencia del orden de lo luminoso, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Es también lo inefable, es como, no es fácil. Cuando a mí me pasó eso después en Movimiento Auténtico, bueno, todo eso me lleva a una investigación después vinculada, donde leí mucho sobre distintas tradiciones místicas y religiosas, etcétera, y me encuentro con que esa pregunta, ¿quién soy?, es la pregunta de muchos místicos, que empieza un poco lo que está diciendo, que empiezan por ahí, ¿no? Entonces, sí, se sentí. Y también escuchando pensaba en esto de cómo después nosotros o pensamos al cuerpo por un lado y a la mente por otro, bueno, y tenemos toda la tradición cartesiana y cómo nos fue formando también, pero cómo Jung ahí desde el inicio de su obra no va a hablar de relación. Esto siempre me pareció tan importante también mencionar, porque él nunca no habla de relación cuerpo-psique, ni de relación cuerpo-mente, sino de correspondencia. Entonces eso creo que también, ¿no? Como que él va a hablar de que son en realidad dos manifestaciones diferentes de lo mismo, de una misma energía, un mismo movimiento psíquico que puede manifestarse en una polaridad o en otra polaridad, pero habla de esta correspondencia psique-materia. Creo que eso es un fundamento muy fértil desde el cual podemos pensar
todo esto también. Me hizo acordar, pensando esto, a la frase que citó Michael Conforti también en el último conversatorio, que me pareció muy bella, que cuando él toma esta frase de Teilhard de Chardin, que dice, yo la anoté, así que la tengo acá, que la materia es el espíritu moviéndose lo suficientemente lento para ser visto. Exacto. Sí. Hablando de esta correspondencia, que bueno, que yo creo que Jung después la sigue desarrollando desde la noción de arquetipo, ¿no? Cuando habla de la bipolaridad del arquetipo, cómo eso que está contenido en el self, ¿no? Esos arquetipos se pueden manifestar desde una polaridad más ligado a lo somato, sensitivo, instintivo, afectivo, que él llamó infrarrojo, a una polaridad más ligada a las imágenes visuales más sutiles que llamó ultravioleta. Creo que eso realmente son como contribuciones desde lo junguiano muy importantes que hoy encuentran otro basamento también en otras ciencias o en la física cuántica, que él después también sigue desarrollando cuando va a hablar de lo psicoide y después de la noción de sincronicidad, como cuando hay un movimiento psíquico, por ahí ese movimiento psíquico se manifiesta de una manera y de repente sucede un evento en el mundo exterior, en el mundo material, que habla de lo mismo. Uh-huh. ¿No? Yo sé que va a haber un conversatorio, ¿no? Ligado a la sincronicidad, así que, pero bueno, todo de alguna forma son distintas maneras y distintas nociones que apuntan un poco a lo mismo, que es a este trasfondo común que él después llamó también unus mundus, ¿no? A esta totalidad, a este mundo interconectado, cuando en realidad quizás en determinado momento en este proceso de diferenciación necesitamos pensarnos o nos desconectamos o nos creemos que estamos desconectados o que podemos entonces dirigir, controlar. Y esto me parece también que quizás toda la crisis que estamos viviendo hoy en día es una oportunidad para darnos cuenta que solo no se salva nadie, ¿no? Que si no hacemos consciente esta interconexión, y no sé qué pasa, ¿no? Y por ahí pensaba, ¿no? Que tal vez este estado de vulnerabilidad que nos toca, ¿no? Todas estas vivencias, sean una oportunidad también para hacer consciente esta interconectividad que nos, bueno, que nos es implícita, ¿no? Que es nuestro ser, y que nos... Sí. Yo creo que, fíjate, que aparte está señalando varias cosas, has nombrado varias cosas que me regresan al cuerpo, ¿no? El cuerpo, una es, yo has nombrado varias veces el tema de vulnerabilidad, ¿no? Y aunque yo diría que el término tiene un buen elemento, un elemento emocional bien importante, sentirse vulnerable, pero también tiene un elemento físico como muy interesante, ¿no? Porque uno usualmente cuando habla de vulnerabilidad lo relaciona con desnudez, y la desnudez uno la ve más en el cuerpo. Uno cuando habla de vulnerabilidad lo ve como estar desarmado, y el estar armado o desarmado tiene que ver más con el cuerpo. Entonces, creo que es muy interesante porque la vulnerabilidad es una mezcla entre sentirse un poco frágil psíquicamente, pero por otro lado hay un cierto elemento de eso que está en el cuerpo también. Entonces, ahí vamos viendo cómo en el cuerpo se conjuga o se puede empezar a conjugar esa primera experiencia como de unidad de la que estamos hablando. Yo recuerdo que uno de los elementos que desarrolló Rafael López después de todo el desarrollo de la parte arquetipal fue el concepto de cuerpo psíquico. Y es un concepto muy interesante porque más que algo que se puede describir, es una experiencia.
es una experiencia de sentir la psique encarnada, ¿no? Es como ya no se es o psique o cuerpo, sino es la experiencia de la psique encarnada, que Tal creo que cual. es muy, perdón, No, sí, sí, sí. no, que creo que es muy interesante porque es como los arquetipalistas, por su lado, empezaron a ejercitar. Era como, bueno, ¿qué tal si nos imaginamos cómo es un Apolo eh, encarnado, o cómo es una Afrodita encarnada, o cómo que es el ejercicio que empiezan a hacer Rafael López, James Hillman, Guggenbull, Valerie Heron, Patty Berry, todo este grupo, y que es interesante que viniendo de otro lado, como también lo desarrolla, bueno, alguien como Michael, que lo desarrolla más como desde el tema del campo, ¿no? Pero cuando uno se pone a ver, son planteamientos muy similares, muy simétricos, que vienen de lados diferentes. Yo me acuerdo todavía la primera vez que yo sentí, que yo en ese momento experimenté o entendí como lo que era ese cuerpo psíquico, que fue una tridimensionalidad interna que a mí me impresionó. Era como que, como que yo vivía o registraba de alguna manera, de una forma bidimensional, como o desde el pensamiento, o desde la emoción, o desde el cuerpo, o sí. Y un día, no recuerdo exactamente de qué estábamos hablando o cuál fue la intervención, pero hay como una intervención y en ese momento ocurre una tridimensional, aparece un plano, un tercer plano, donde se conjugó toda la experiencia como una unidad. Ese día yo supe a lo que se refería como cuerpo psíquico y el desarrollo que podemos entender que se dice muy fácil, porque se dice muy fácil. El tema es cómo se vive o cómo se plantea, que es el famoso tema del cuerpo dionisíaco, ¿no? Como Dionisos como arquetipo es el dios de la emoción, pero es el dios de alguna manera de la danza telúrica, ritual, y es el dios del teatro, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es todo eso? Y uno logra verlo cuando uno tiene esa vivencia del cuerpo psíquico, ¿no? Cuando uno está viendo una tragedia y siente como eso en un momento determinado que conjuga lo que se viene desarrollando, lo que uno está pensando sobre eso, la emoción, y de repente hay todo eso en un momento determinado coagula en el cuerpo, y la experiencia es de impacto, ¿no? Es una cosa como... Y mantenerse allí es de las cosas, yo diría, más difíciles que hay. Yo creo que nos ocurre muchas veces en el ejercicio clínico, como uno siendo un poco el vaso de la persona con que uno está hablando, que empieza a recoger por un lado, por otro lado, por otro lado, y hay un algo que sucede desde el cual muchas veces aparece la intervención, ¿no? Es como hay un algo que se hace que se hace psique encarnada, y que uno dice, bueno, y que de alguna manera no se tolera, o no vamos a decir que no se tolera, pero hay como una necesidad como de ponerlo afuera, que yo diría que es el momento en que aparece una intervención, la intervención hacia el otro, ¿no? Me, me, me viene un poco a lo que quería compartir también, pero hay dos cosas que escuchándote me resuenan mucho. La primera, bueno, voy a retomar algo que me parece que se liga más a lo anterior, esto cuando vos tomás lo de la vulnerabilidad y cómo se expresa emocionalmente y también en el cuerpo, y la imagen que tenía también cuando te escuchaba era que si en esa vivencia nos vuelve a llevar a esta, no, porque vulnerable también somos cuando nacemos, ¿no? Entonces a mí me lleva por lo menos a la experiencia de la interdependencia, a que nos necesitamos unos a otros. Y de nuevo, ¿no? A ser consciente esa
interconexión, esa interdependencia, que creo que es algo del desafío que tenemos hoy, ¿no? Ligado, bueno, a todo lo que compartimos antes, cómo vivir más conscientemente que estamos interconectados entre nosotros, pero también con la naturaleza, por ejemplo, también con todo lo que está pasando, ¿no? con nuestro ecosistema, con la tierra. Y esto del cuerpo psíquico, cuando vos hablabas, bueno, ¿cómo es el cuerpo de Apolo? ¿Cómo es el cuerpo de Dioniso? Yo te escuchaba y me preguntaba, bueno, ¿cómo es un Apolo encarnado? ¿No? Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo sería un analista encarnado o encarnada? Porque me llevaba a eso, ¿no? Porque cuando hablamos a veces de incluir el cuerpo en la clínica, muchas veces yo siento que también en nuestro modo disociativo que hay, o que impera, lo pensamos como técnica. Bueno, incluir el cuerpo en la clínica significa que tenemos que usar una técnica que incluya el cuerpo. O sea, incluir el cuerpo en la clínica es que como analistas somos cuerpo. Y ¿cómo sería esto? ¿Cómo esto que acabas de decir recién, ¿no? ¿Cómo es estar con el otro, con un paciente en mi cuerpo? ¿Cómo escucho desde el cuerpo? ¿Cómo le hago lugar a esa escucha corporal? Y qué importante que es que cuando eso sucede, algo pasa en ese campo, en ese vínculo, algo pasa psíquicamente también, algo se mueve psíquicamente en el otro, o en el vínculo, o en el espacio analítico. Me hace acordar a algo que compartió una vez Joe Cambray, cuando dio una conferencia sobre sincronicidad previo al Congreso Latinoamericano en Chile, al último congreso que cuando fue en Chile, que siempre me quedó muy grabada y entonces me gusta compartirla porque da un ejemplo muy claro de esto. Él venía desarrollando toda la noción de sincronicidad desde la historia, desde algo muy grande, y lo baja a lo clínico, ¿no? Y cuenta en un encuentro con en una sesión con una paciente, donde ella estaba hablando como de cosas muy terribles, pero no había ningún contacto con la emoción. Entonces estaba describiendo hechos que eran medios atroces, pero no pasaba nada. Él sentía que no pasaba nada. Y en ese momento él se da cuenta, percibe cómo está sentado. Y se da cuenta que está sentado como si le estuviera dando el costado del cuerpo a ella, como que estaba con las piernas así de costado, cerradas, y siente como si todo su cuerpo sintiera que estuviera cerrado, como que no estaba dejando entrar lo que ella estaba diciendo. Cuando él percibe eso, cambia la postura corporal y se sienta desde una posición como más receptiva a ella. Y en ese cambio corporal cuenta que empieza a pasar que el discurso de ella empieza a cambiar. Y con el tiempo, ¿no? La sesión sigue y empieza a aparecer el afecto, empieza a aparecer la emoción en el discurso de ella. Entonces me parece que un poco lo que traías, ¿no? Como cuando algo se siente, ¿no? Cuando es así que se hace cuerpo, hay una vivencia de captar ese movimiento, eso que está muchas veces en el inconsciente, el otro que ni siquiera está pudiéndose decir. Y produce también esa experiencia como de interconexión, de algo que se comprende en otro lugar, no con la mente, no con la cabeza, no con la mente, no con el pensamiento, porque ahí podemos comprender teóricamente y qué sé yo, pero no pasa nada, no hay movimiento hasta que no incluimos esto otro. Eso también me hizo acordar a una vez en una supervisión, en estas que se empezaron a dar en los congresos en Viena, dio una supervisión Verena Kast, y para mí fue también muy clara, porque ella empieza diciendo, bueno, yo sé que todos podemos teorizar sobre
los complejos no sé, y transferencialmente, y si pasa esto, si está afectado por un complejo bla, materno, paterno, negativo, positivo, etcétera, etcétera, y podemos ser todos muy inteligentes y descripciones teóricas muy interesantes, pero a mí no me interesa nada de eso, dice. A mí me interesa como analistas puedan ver si pueden ponerse en contacto, y lo pone en otras palabras, pero yo siento que habla de lo mismo. Ella decía, ponerse en contacto, dice, con la función sentimiento en la contratransferencia. Entonces dice, bueno, es lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo nos ponemos en contacto con ese sentir en esta, cuando contratransferencialmente, ¿no? O en esta relación con el otro? ¿Cómo nos ponemos? Y para eso necesitamos el cuerpo. No podemos, o sea, puedo ser brillante pensando y puedo tener ideas maravillosas, pero si no siento, si no le hago lugar al sentir cuando el otro me está compartiendo o está callado, ¿no? O cuando está en silencio también, ¿qué imágenes me vienen? ¿Qué siento en el cuerpo? Creo que ahí es donde puedo realmente, puede pasar algo. Y te oigo y, fíjate, y me vienen varias cosas, ¿no? Que creo que son importantes como ver qué pasa, ponerlas para ver qué pasa, ¿no? Uno, este tema del sentimiento, porque el sentimiento es como una vibración sutil, es como un algo y que de alguna manera muchas veces se conecta o conecta. O sea, no me siento de esta manera porque estoy conectado con una cierta atmósfera que me hace sentir así. Es como te siento a ti y tú me sientes a mí. Es como un algo, es como una vibración sutil que va otra vez interconectando. Y aparece en ese tema de la interconexión. Yo te oía y me aparecía el tema de la función reverie de la madre y el hijo, esa interconexión donde la madre siente y sabe lo que el hijo quiere y necesita. Me recordaba la función tele que aparece en psicodrama, como la persona que está de alguna manera como interpretando, no, porque no es interpretando, como canalizando, por darle uno de los roles de la persona, sabe, o sea, es como que efectivamente sucede, hay un algo donde hay una conexión que va más allá de la intuición. El Total. tema el desarrollo de los campos intersubjetivos, como cuando hay dos personas que se conectan, obviamente si tienes dos personas sentadas en un metro, un autobús, que ninguno conecta, no pasa nada. Pero si hay dos personas que conectan, ahí empieza a darse un movimiento, empieza a darse una resonancia donde ambos empiezan a entender, a saber, a vivir cosas el uno del otro, ¿no? Y de ahí es donde venía, dime. No, sí, perdón. ¿No? Y que ahí es donde venía lo que Jung decía, que en el encuentro terapéutico es una especie no, lo veía como una mezcla donde cada uno representaba un elemento y esa unión entre ellos afectaba a ambos, ¿no? Era y tiene que ver con eso, es como esa imagen de ese campo intersubjetivo donde hay una resonancia, una interacción, un algo que está ahí presente. Tal cual, y es lo importante que eso es que eso pase en el análisis, porque no siempre pasa, ¿no? Muchas veces se confunde y creemos que es como que tenemos que saber sobre el otro, saber qué hacer, saber qué decir, saber cómo, y no este modo de cómo estar con el otro, cómo posibilitar que esta conexión intersubjetiva suceda. Y esto de la función reverie, yo creo que es muy interesante. Hay también un autor que la está comparando, que la compara también con cuando Jung habla de participación mística. ¿No? Y ahora se habla mucho de esto también como de el entonamiento afectivo. Es lo que vos decías de la madre con el bebé, o de la resonancia empática. Es entrar, ¿no?, en contacto, y necesito
es poder escuchar mi cuerpo para poder sentir esa resonancia, porque es en el cuerpo donde siento esa resonancia empática para comprender eso que al otro le está pasando. Y hoy se está como considerando mucho más el entonamiento afectivo, la resonancia empática como formas de intervención en terapia, ¿no? En psicoterapia o en el análisis. Hay un neurobiólogo, Alan Shore, que viene del psicoanálisis, que él va a decir que va a hablar de esta relación de hemisferio derecho en la mamá y el bebé, pero después en la figura del analista o del analista y del paciente, ¿no? Cómo instituir esta relación de hemisferio derecho a hemisferio derecho. Entonces, donde no es ya tan importante qué hago con el otro, qué interpreto, qué le digo, sino cómo estar con el otro en momentos que son emocionalmente estresantes. Entonces ese cómo estar me parece que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Como hacerle lugar a esa función revería, hacerle lugar a ese cuerpo psíquico, estar ahí encarnando mi propia escucha, ¿no? Con qué me pasa a mí emocionalmente o qué me pasa en el cuerpo. Por ahí no me pasa nada, pero qué sucede ahí en presencia, en este vínculo. Sí. Y creo que en ese sentido la imagen que comentabas de Joe Cambray, es muy potente, como si yo estoy de lado y el cuerpo está cerrado, o sea, como que el receptor energético y emocional está cerrado, pero cuando yo lo abro y quedo vulnerable otra vez, quedo abierto a eso que me viene del otro, ahí empieza un movimiento que tiene una repercusión muy particular. Y yo creo que eso también es muy, forma parte de eso que tú comentabas de estar en el encuentro analítico con el cuerpo, ¿no? Es como, no es solamente la cabeza como traduciendo conceptos junguianos y, bueno, claro, aquí me estás hablando del ánima, está hablando y el ánimo no sé qué, y el complejo y la sombra, y que hay gente que le encanta hablar desde allí. Y la otra que es muy diferente es como cuando es la experiencia la que está moviendo, ¿no? Y donde muchas veces, yo creo que la gran mayoría incluso se trata de describir sin un lenguaje junguiano. Yo creo que lo junguiano para lo que sirve es como un lenguaje particular que como todos los lenguajes permite como ayudar a una conexión, pero ayuda a la conexión, no es la conexión, que es lo que pretende hacer mucha gente, ¿no? Que decreta que eso que está apareciendo es la sombra y hay una receta para relacionarse con la sombra, y esto es el ánima y hay una receta para relacionarse con el ánima. Y entonces es una cosa bueno, que es otra cosa totalmente Es otra diferente. cosa, tal cual, Sí. que no es, porque Jung mismo, él justamente fue alguien que le hizo lugar al cuerpo y le hizo lugar a la experiencia, ¿no? Con el otro. Él justamente no hacía nada de eso, ni del complejo materno positivo, ni negativo, él cuando estaba con la persona estaba con la Claro. experiencia psíquica, Sí, ¿no? tal cual. Hay una anécdota también muy interesante hablando de esto del cuerpo y de lo que posibilita, que yo la compartí en una clase la otra vez, que es cuando él está en la clínica Burgosli y se encuentra en su residencia psiquiátrica y se encuentra con esta paciente con quien tiene que ponerse a trabajar y la mujer no hablaba. Y entonces él primero dice, bueno, ¿cómo hago para tratarla? Y ella, y se da cuenta que hace unos movimientos muy extraños con los brazos, y Jung se pone a hacer los mismos movimientos delante de ella y cierra los ojos y hace los mismos movimientos y siente entonces, mientras los hace, eso es, ¿no? Ahí es como esa vivencia del cuerpo psíquico, ¿no? Que cuando hago estos movimientos, ¿qué me pasa a mí? Y entonces dice las primeras palabras que le vienen
y la mujer le responde, ¿y usted cómo lo supo? Y a partir de ahí, eso es muy, ¿no? En el orden de lo que hablábamos de Joe Cambray también, ¿no? Como, entonces, a mí la reflexión que me trae, porque yo creo que ahora sí es un momento interesante desde la psicología junguiana en donde se está empezando a validar un poco más esto. Quizás yo creo, como cuando te escuchaba antes, que desde la escuela arquetipal hay más espacio para eso, pero desde otras líneas, no sé si había tanto espacio como para validar la importancia de estar en el cuerpo como analistas. Además de que podemos también utilizar abordajes que incluyan al cuerpo. Y pensaba, bueno, si se incluye esta vivencias, espacios no vivenciales que incluyan al cuerpo en la formación de analistas también. Lo importante que es eso, y no solo, no como, bueno, el saber sobre complejos arquetipos, esto, lo otro, la noción de inconsciente colectivo, inconsciente personal y bla, 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 hay un montón de cosas súper importantes, interesantísimas y necesarias, porque el marco lo necesitamos, pero si no tenemos esto otro, no pasa nada. Entonces creo que ahí hay como todavía un trabajo con Marilén, una querida colega que es de la sociedad chilena, venimos también pensándolo, ¿no? Como esto, ella lo hace y bueno, en la formación nuestra también, como cómo valorar lo vivencial y cómo generar un espacio para desarrollar también, porque se necesita como cierto trabajo de aprendizaje de cómo hago consciente, ¿no? el cuerpo también del analista y cómo pensaba en movimiento auténtico hay una figura que es la figura del testigo en el trabajo, que tiene que ver esto, ¿no? Cómo incluyo el ser testigo como analista. Que creo que es un poco todo lo que venimos hablando, cómo estoy en mi cuerpo, atestiguando, significa escuchando cómo resuena en mí esto que el otro me está trayendo, que me lo puede traer a través de un sueño, me lo puede traer en lo que me está contando, me lo puede traer en una caja de arena, me lo puede traer en una sesión desde movimiento auténtico, o me lo puede traer en su silencio, ¿no? Pero cómo eso tiene un impacto. Es un poco lo mismo de esta experiencia de Jung o de la experiencia de Joe Cambray también. Hablan de lo mismo, me parece. No, interesantísimo. Yo no sé si, Felipe, si tenemos alguna pregunta o algún comentario de la audiencia. Me ha parecido que ha sido realmente ha salido cosas súper interesantes y ha sido como un trabajo también de hilar, de tejer entre a cuatro manos. Temas muy interesantes, muy, muy interesantes. No sé si querés que mencione algo porque por ahí yo lo que quería que quedó ahí, igual no era el foco, pero también compartir, ¿no? Que desde todo esto se posibilitó también el desarrollo de abordajes que incluyeran el cuerpo en la clínica junguiana y me parece que eso también es una contribución, como un campo fértil que Jung nos dejó y que hoy en día está siendo cada vez más reconocido. Entonces, así como en la caja de arena también se incluyen las manos, ¿no? Y el contacto de las manos con la arena, o en el psicodrama se incluye el cuerpo de una manera. Pues está el trabajo de calatonía que se hace en Brasil. También Marilén se formó con el creador, y estaría el de movimiento auténtico, también como una amplificación de la imaginación activa, que sería la imaginación activa como encarnada, ¿no? La imaginación activa en el cuerpo. Entonces, Pero que ese también es la base de la herramienta
que desarrolló también Nixa Fernández, que ella llamó psicodrama arquetipal, ¿no? Y del Que psicodrama es, arquetipal. que es viniendo de la formación psicodramática, pero siendo analista junguiana y con una gran influencia también de Rafael como fundador de la psicología arquetipal. Hay toda una propuesta de un trabajo de imaginación activa basada bueno, en patrones arquetipales, en mitos, en cuentos de hadas, y cómo en ese movimiento, cómo en esa representación aparece un movimiento psíquico muy, muy profundo. Pero es a partir de de encarnarlo, de ponerlo en el cuerpo, ¿no? No es la cosa cognitiva o racional sí, o del lenguaje, sino es algo que se mueve multidimensionalmente. Tal cual, sí. Y el movimiento auténtico sería no solo ahí ponerse a la escucha de imágenes visuales, sino percibir cómo ponernos a la escucha de las sensaciones que emergen desde el cuerpo y cómo esas sensaciones pueden tomar forma también en imágenes motoras o también en imágenes visuales o en sensaciones y permitir que eso se despliegue. Exacto. Lo interesante a veces cuando se trabaja en grupo, porque pensaba en lo que hablamos antes también de sincronicidad, que a mí siempre me llama la atención, y esto es algo como que a mí, como a seguir, que me hace pregunta en este momento, ¿no? Como me gustaría seguir investigando en algún momento, los fenómenos de sincronicidad que suceden, como muchas veces trabajando en grupos a través de esta práctica, de este abordaje, hay eh, una experiencia, hay una persona, ¿no? Donde por ahí emerge un símbolo determinado y después eso mismo aparece en el dibujo de otra. Sí. Y colectivamente yo creo que esto también nos habla de ese unus mundus, ¿no? Pero la vivencia de eso es muy potente. Yo creo que como que conmueve mucho. Y me parece que la conmoción tiene que ver con que nos devuelve esa conciencia de interconectividad. Y creo que en el mundo fragmentado en el que veníamos, del cual vivimos o veníamos viviendo, lo que sea como esta vivencia de interconectividad es importante. Lo veíamos también cuando tuvimos el conversatorio con Vivi Smirevics, con otra colega argentina, que veíamos el tema del trabajo de sueños en colectivo y hablamos también de ese elemento sincrónico. Y Tal cual. creo que como comentas tú es muy, muy, muy potente. Hace poco tuve, bueno, esto es un cuento muy largo, pero simplemente para compartir, era una reflexión acerca de eco, ¿no? Eco como ese intento de comunicarme, si se quiere, como del mimetismo, pero que muchas veces es desesperante porque quiero decir algo y no sé si llega. Y es una cosa totalmente mimética, ¿no? Un poco el eco del cuerpo también, ¿no? La resonancia que viene ahí, que es como un eco que resuena y que muchas veces no nos queda sino devolver la misma palabra, devolver de la última parte de la frase o de la oración, pero hay un eco verdadero. Eso es Este, súper interesante. A mí, yo una vez escribí un artículo sobre eco también, relacionado con el cuerpo, ahora que lo traes, y porque me parece como esto, ¿no? ¿Desde dónde hacemos eco cuando estamos con el otro? ¿Desde dónde ecoamos? ¿Y cómo instituir como esa función de eco en el análisis? exactamente. La importancia que es. Qué bueno que lo traes Interesantísimo. también, sí. Súper interesante. Mm. Bueno, antes que nada, hoy quiero dar apertura a esta parte final del conversatorio dándole las gracias a todos los asistentes. Hoy cruzamos un umbral de más de 120 asistentes.
Leemos todos sus comentarios, leemos sus preguntas. Tristemente a veces no podemos responderlas todas, pero pues ustedes son la razón de ser de estas actividades de Arquetipus. Y bueno, su presencia nos motiva para seguir trayendo panelistas de alto nivel como Cari. Entonces, bueno, yo quiero agradecerles también a ti, Karen, a Eduardo, por estos desarrollos alrededor del cuerpo y el self. Me gusta mucho que lo tomaron desde cómo el cuerpo puede ser una herramienta para acercarse al self, porque desde algunas doctrinas muy mal interpretadas se habla que hay que renunciar al cuerpo para poder acercarse al self, ¿no? No lo ven como una herramienta, sino como algo que hay que mudar, que hay que abandonar, todas las como doctrinas ascetas y bueno, y anacoréticas. Entonces me gusta mucho cómo se reivindica el cuerpo incluso dentro de lo espiritual. Y, a mí me gustaría traerles una pregunta y va desde otro ángulo y es desde un interés personal. A mí siempre me llamó muchísimo la atención la psicosomática. A mí me fascinaban estas historias de cómo los soldados que ganaban las batallas sanaban las heridas más rápido que los que la perdían. Que la psique predisponía al cuerpo para procesos de sanación. Y me gustaría si ustedes han visto eso, ya en su historia individual o han visto ejemplos o bueno, o han leído respecto a cómo la misma mente puede tener esos efectos sanadores sobre el cuerpo y se han visto esos efectos. Yo, a mí me, bueno, no sé si la mente efecto sanador, yo creo que sí, que bueno, hablando de esta correspondencia, lo que creo que me lleva a pensarlo por ahí desde este otro ángulo, tomando esto que decís de la psicosomática, cuando nos encontramos justamente con algún trastorno psicosomático, de orden psicosomático, ¿no? En un paciente. Ujú. ¿Cómo abordamos eso? ¿Cómo escuchamos eso? Entonces, lo mismo, cuando hablábamos esto, ¿no? De que el self se puede expresar a través, ¿no? Esos contenidos del self que necesitan realizarse conscientemente, y entonces a veces los encontramos proyectados en un otro, y es un modo de entrar en contacto con eso a través de darme cuenta qué es lo que le proyecto al otro, y otro modo es a veces aparecen manifestándose en el cuerpo y a veces puede ser a través de una enfermedad psicosomática. Entonces, ¿cómo escucho que eso que se experimenta, que aparece a través de un síntoma psicosomático, es un contenido del self buscando hacerse consciente? Entonces, ¿cómo lo escucho simbólicamente? ¿Cómo abordo eso simbólicamente? Yo presenté el trabajo en Colombia, en el Congreso pasado latinoamericano, un proceso para mí muy interesante y muy importante, en donde un, eh, una enfermedad, un trastorno psicosomático, sí, un síntoma, digamos, se manifestaba, había algo que se manifestaba de esa manera, pero también aparecía manifestándose simbólicamente en una imagen muy vinculada, y cómo el proceso fue paralelamente trabajándose, eh, porque el síntoma no se puede abordar muy directamente, no tenemos que ir permitiendo que eso que se está expresando de una manera, porque no tiene otra, pueda empezar a encontrar otras vías de movimiento para que el cuerpo no se haga cargo de eso que no puede decirse de otra manera. Eh, Entonces Sí, creo que estoy respondiendo desde el otro lado, No, pero sí, 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 no, sí, sí lo hiciste. pero creo que es muy interesante, fíjate, yo veo lo psicosomático muy desde para mí la metáfora, o que me ayuda, es la metáfora de la energía, ¿no? Y cómo la energía resuena en determinadas frecuencias y en determinadas densidades. Y lo psicosomático, la experiencia psicosomática o la condición psicosomática. Lo que yo he visto es que usualmente es una frecuencia energética que entra
en el campo de en la materia, ¿no? En la frecuencia de la materia, en lugar de seguir moviéndose en la frecuencia que le toca, que muchas veces es una frecuencia emocional, penetra en la materia y ahí se pierde. Uno, se pierde la capacidad de seguir moviéndose, que es donde ocurre la lesión o la condición psicosomática. Y ahí es donde se pierde la relación también con el vínculo. Bueno, yo tengo una, toda una historia vinculada con una persona con muchos elementos psicosomáticos muy cercanos, de la cual aprendí muchísimo. Y tuve dos pacientes que para mí fueron muy impactantes, ¿no? Un paciente uno de ellos tenía esclerosis múltiple, y él muy desconectado emocionalmente, que es lo que muchas veces pasa, bueno, porque estamos hablando de eso, ¿no? Es como que la energía de la emoción, esa frecuencia emocional, se pierde, se mete dentro del cuerpo y entonces se pierde como la conexión con la emoción. Y este paciente, trabajando con recuperar esa conciencia de la emoción, tiene un sueño que para mí fue impactante, ¿no? Porque él era una persona muy vinculada con el mundo de las computadoras. O sea, se empezaba con la misma dificultad en moverse y esto se relacionaba mucho a través de la computadora. Y tiene un sueño donde un día se despierta y en la pantalla de la computadora hay un icono medio raro que él no sabe qué es y lo toca por curiosidad. Le hace clic con el mouse y él sabe que cuando le hizo el clic, una parte de la memoria de la computadora se perdía, es como que se destruía. Y volvía a hacerle el clic y otra parte se destruía. Volver a hacer el clic y otra parte se destruía. Y cuando hablamos de cómo esa es la dinámica de la esclerosis múltiple, que hay un algo que en un momento determinado destruye una parte del sistema neurológico, para él eso fue impresionante. Y la imagen tan directa fue una imagen que trabajamos por muchísimo tiempo, por muchísimo, muchísimo tiempo. El otro paciente, que también era un hombre que él había leído un artículo que yo había escrito sobre esa situación de la esclerosis múltiple, un artículo que se llama Cuerpo psíquico, cuerpo somático. Él lo lee y entonces me llama, se pone en contacto conmigo, un hombre también con una gran dificultad de conexión con lo emocional, ya más vinculado con su relación con las emociones y con lo femenino, muy puesto en la figura del hombre, ¿no? Muy máscara de hombre. Y empieza también a darse un movimiento emocional, y tiene un sueño que todavía me acuerdo que fue impresionante porque en el sueño él no bailaba, pero en el sueño él está bailando con una mujer espectacular y él siente que es una danza que prácticamente él está como volando con esta mujer. Y yo me acuerdo que cuando él me contó el sueño, a mí me entró una sensación, este hombre va a morir. Bueno, efectivamente, él no se presenta a la siguiente sesión. Y yo digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Que esto empiezo como a preguntar y él no se presentó porque esa semana hizo una complicación y murió de un tema pulmonar, una cosa impresionante. Entonces ahí uno ve este tema de lo psicosomático y la imagen, ¿no? Como muchas veces lo psicosomático es algo que está conteniendo, como cuando emerge el símbolo, eso se puede mover. Tal cual. Y bueno, y como cuando eso se mueve, empieza a desanudarse toda una dinámica energética de uno como individuo. Porque lo psicosomático es como si estuviera haciéndose, ¿no? Eso se materializa ahí algo que no se puede alojar psíquicamente. Exacto. Entonces, tal cual, cuando eso puede empezar a moverse y empieza a haber ese movimiento psíquico, cuando podemos trabajar, ¿no? Empieza a poder haber algún cambio.
pero por eso me parece que es tan importante abordar el síntoma psicosomático también desde lo simbólico, entender que ahí hay igual algo psíquico manifestándose. Es en esto que volvemos siempre al inicio, ¿no? Como esta correspondencia psique-materia. Ahí hay algo moviéndose muy lento, pero que también necesita ser comprendido simbólicamente, Exacto. hasta que pueda moverse, ¿no? Más, hacerse símbolo. Excelentes respuestas. Dejan todo muy claro. Y me gustaría traer a continuación una pregunta de Carola Montoya y quien preguntó, ¿estarían asociadas las características corporales también con las heridas del alma? Que creo que es un poco lo que acaban de ustedes, acaban de responder precisamente. No, pero no sé si quieran, se presta para alguna amplificación adicional o pasamos a la siguiente profunda. Sí, porque a mí no me gusta hablar como de carácter. O sea, yo sé que hay por ahí ciertas teorías que van a hablar de estructuras corporales vinculadas, o sea, como de maneras más diagnósticas. Yo no. eh, Ahora, fíjate, yo lo veo sin ponerlo en la parte caracterológica, que estoy de acuerdo con lo que dice Karen, que bueno, cuando hablamos de lo pícnico y lo reptosomático y cómo habían ciertas proporciones que tendían, que se han comprobado que eso no es así. Pero es como otra vez hablando del cuerpo y de la energía. Si uno tiene una cierta como sensibilidad de ver como la carga energética, uno puede ver cómo en el cuerpo se lleva. O sea, hay personas que llevan ese tema de la pesadez del alma, o uno ve personas que están, que tienen una enorme herida en su biografía y la cargan encima, ¿no? Es como por otro lado, uno ve como hay ligerezas, hay una energías ligeras que se mueven como de una manera diferente. Y yo creo que eso se percibe mucho en la clínica, ¿no? En los pacientes que llegan. Hay pacientes que llegan con una enorme pesadez y una enorme lentitud energética. Que bueno, que muchas veces lo que piden es, bueno, ¿cómo puedo soltar un poco de esto? Así como hay otros que vienen con una enorme ligereza y de repente lo que uno le tiene que poner es un poco de lastre para que hagan cuerpo, ¿no? Entonces, mm, Ok, la siguiente pregunta que trae la audiencia viene en relación a cuando hablaste lo de cómo te imaginabas el analista encarnado y preguntan, ¿un analista encarnado no se podría ejemplificar desde Quirón? Y traigo esta pregunta también porque es el mismo logo de Arquetipus. Quirón nos representa como corriente, como centro, entonces creo que vale la pena traer esta pregunta. Yo no sé si no, me la puedes, ¿no? Me parece que sí, que creo que el arquetipo de Quirón es, eh, aloja un poco todo lo que dijimos, porque es esto, esta posibilidad de, porque pensándolo no como que un analista encarnado es este poder estar en contacto con la propia herida, ¿no? Cuando estoy en mi cuerpo y escucho y me abro, ¿no? A esto que el inconsciente me trae, inevitablemente implica también estar en contacto con la propia herida, eh, y con mi propio inconsciente. Entonces, yo que sí, que eh, cuando a veces trabajo en relación a la figura del testigo, en la práctica de movimiento auténtico, la figura del testigo como analista, se toma como si arquetípicamente se estuviera sosteniendo en la figura de Quirón. Entonces, me parece que es como muy buena pregunta y muy buena observación en ese sentido, interesante. Sí.
Ok. Mm, Susana Tolosa Gallardo pregunta, ¿podríamos reflexionar sobre el cuerpo encarnado como expresión del self? Es decir, cuerpo como espacio simbólico donde habita la experiencia que integra al ego y la emergencia arquetipal. Mm. Mm. Yo creo que es todo lo que dijimos, ¿no? Me parece que es súper Sí, interesante como ella lo puso en tan pocas, en esas sí, palabras, así es como guardame la frase, porque me parece muy... sí. Yo Gracias, creo que sí. Susana. Yo creo que la Muy respuesta para hermoso. Susana es sí. Y que nos encanta, y que nos Lo encanta, dijiste muy claramente. sí, y que nos encantaría aparte poder tener esta frase que resume todo esto que es una maravilla. Exacto. Déjamela, quiero tenerla después. Bueno, María Isabel González Cruz comenta y pregunta, mi experiencia en pandemia atendiendo online es que esa interconexión se mantiene. ¿Cómo entienden ustedes este fenómeno de conexión más allá del espacio físico? Sí, yo pienso que tiene que ver, es interesante y es, creo que fue pregunta para muchos y cuando empezamos, bueno, a mí también me hizo pregunta cuando hicimos algunas experiencias, incluso desde el cuerpo, desde movimiento auténtico y con esta modalidad. Mi percepción por ahora creo que tiene que ver con que si uno está en el cuerpo escuchando, hay algo de acceso, ¿no? Como si yo estoy en esa conexión en mi cuerpo y escuchando ese inconsciente, hay algo que se conecta con el otro, no importa a qué distancia y millas o kilómetros esté. Me parece que es eso, ¿no? Porque yo ahí como que se accede a, a esa dimensión que hablábamos antes, ¿no? Donde de esa interconexión. Entonces, eh, quizás eso es, por ahí puede ser más fácil cuando la persona está a 1,5 metros, pero me parece que también es posible cuando nos encontramos de esta manera. Si uno está ahí, ¿no? Habitando y sintiendo y haciendo consciente. Yo creo que es una pregunta que es todo un reto para seguir investigando. Yo creo que ahí que lo interesante de este trabajo es que uno siempre está como haciéndose preguntas que se transforman sí, en todo un campo de investigación, ¿no? Que se puede transformar. Y cuando hablo de investigación no es aterrizarlo a nivel científico, sino desde esa exploración. Y creo que es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con lo que hablamos de la resonancia, ¿no? Y por un lado, ubica, ¿no? ¿Cuál sería o qué entendemos nosotros por resonancia? Porque si lo vemos desde el punto de vista de la resonancia energética, cuando uno está frente al otro, bueno, esa resonancia es directa. Pero cuando hay una distancia de por medio, pudiéramos hablar de que la resonancia de repente es una resonancia psíquica, ¿no? Es el mismo efecto o uno, ahorita se me ocurre que es un poco el mismo efecto cuando uno ve una muy buena película donde hay una imagen contundente y hay una expresión emocional contundente que a uno lo atrapa. Son esas situaciones donde uno está totalmente conectado y atrapado. O sea, la psique está atrapada en resonancia con lo que está pasando del otro lado. Que también hemos visto que ha sido, creo que todos lo hemos vivido, como cuando hay un bla, 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 es como, bueno, cuando llama la tía fastidiosa por teléfono a contar el último chisme de familia y uno, "Ay, qué fastidio", como que no hay, ¿no? Uno está hablando por teléfono, no tiene el teléfono, pero no hay un... Y esa diferenciación de cuando hay resonancia psíquica y conexión y cuando no, creo que ha sido una experiencia muy interesante. Porque Este, también, tal cual, porque también podemos estar con un paciente y si y no estamos en ese estado de resonancia, aún estando presencial,
estoy pensando en las compras o lo que voy a comer esta noche, o no sé, no pasa, no, también. Entonces, es interesante esto que traes, porque como para todo un campo a investigar, donde esa resonancia, eso cuando por ahí estamos cerca, bueno, quizás se facilita, no sé, es una pregunta para mí también. Sí, sí, Pero es posible también estando de otros modos. exacto. Muy interesante. Bueno, y como ya la última pregunta de la noche, traemos la de Elsa María Rada Shalefli, en donde ella pregunta si la psique encarnada es variable o variante. ¿Cambia con el tiempo? Esa es una muy buena pregunta. Yo sí creo que la psique, aunque tiene, como lo decía Karen, desde el principio, desde el nacimiento, nosotros tenemos unas expresiones psíquicas compartidas, el self corporal, todo por donde iniciamos la conversación. Yo sí creo que hay un movimiento a lo largo de la vida, tanto de psique, hay una evolución, hay un movimiento de psique, como del cuerpo, que también no es lo mismo el cuerpo de un puber, de un adolescente lleno de energía, lleno de hormonas, buscando expresarse, buscando al cuerpo de un Cenex, donde ya hay una cierta pesadez, una cierta lentitud que da movimientos diferentes. Entonces, yo no sé cómo lo ve Karen, pero yo sí creo que hay la psique encarnada se puede ver, se puede expresar, se puede vivir, quizás de maneras, puede moverse a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Se vivencia de maneras distintas, ¿no? También se hace consciente, tiene distintos niveles de conciencia a lo largo de la vida, pero creo que sí que uno va deviniendo, ¿no? En la vida. Entonces, yo creo que nunca es que vamos siendo. Entonces, Sí. sí. Bueno, Karen, de verdad que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a este conversatorio, que ha sido una delicia, que de verdad que da como para muchos otros conversatorios. Bueno, pues salieron cantidad de temas que creo que son muy, muy importantes de reflexión, de amplificación, de asociación, no solamente de lo junguiano, sino yo creo que de lo junguiano bueno, vivido en la cotidianidad e intuido, ¿no? Yo un poco como una primera persona que nos invita a seguir la intuición y a seguir la experiencia individual bueno, como formas y como caminos. Entonces te agradezco muchísimo el de verdad el haber aceptado, el haber compartido, como siempre, una delicia y bueno, quedan cosas pendientes. Bueno, agradecer también y yo lo disfruto un montón, siempre. Siento que es como que se da en la conversación y en el encuentro esto, ¿no? Se emergen cosas muy, muy ricas también para mí y esto, aparecen en la memoria cosas que hacía mucho que no pensaba. Creo que es la sensación de que hubo como ese movimiento psíquico Sí, tal cual. en el encuentro. Así que gracias a ambos. Bueno, Y ya Felipe, también por gestar este espacio. Me parece tan rico y sé que mucha gente lo sigue. Es ese lugar de encuentro también que también es necesario hoy. no, y ha sido muy rico y afortunadamente en ese compartir es que el espacio se ha mantenido y que sigue teniendo sentido, ¿no? Y en ese sentido también quiero darle muchas gracias a Felipe, que siempre es el conector entre, bueno, lo que de alguna manera conversamos o los que conversamos. Cuando Felipe no está en el conversatorio, sino está de puente, creo que es muy importante el poder, como establecer ese vínculo, esa
resonancia entre que cierra el espacio, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que permite realmente que se cierre el espacio. Y bueno, y como siempre, darles gracias, muchas gracias a la audiencia bueno, por lo que hemos estado repitiendo a lo largo de la noche, que este espacio es, gracias a ustedes, son los que nos invitan a seguir como discutiendo, reflexionando, conversando e invitarlos la próxima semana que vamos a tener a Nixa Fernández hablándonos precisamente de psicodrama arquetipal eh, como una herramienta, como una propuesta. No solamente una herramienta, sino aparte es una propuesta de conexión. Volvemos al tema de la conexión con nuestro mundo psíquico, ¿no? Y en una integración súper interesante que ella hace del campo del psicodrama, donde es una maestra, porque tiene, ¿no? Y una integración con el mundo de lo junguiano, ¿no? A partir de las imágenes arquetipales. Y bueno, donde un desarrollo que ha sido espectacular. Entonces los invitamos la próxima semana, donde estaremos con Nixa. Y nuevamente, bueno, gracias a todos y seguimos en contacto. Que estén muy bien.